3:33. Vamos a escuchar el comentario de Miguel Surún Hernández. Gracias, hermano, amigo Esteban. Gracias. Que Dios los bendiga a ti y a todos los que nos están escuchando. Fíjense, en el día de ayer, todos los dominicanos que queremos vivir en paz, pues quedamos estupefactos, que ante una situación palpable de inseguridad ciudadana, como es la que se verificó en Villamella, denunciado por Codue, la que se denunció en El Ureña, la que se denunció en Santiago de los Caballeros, que por cierto ayer hubo la cuarta muerte a manos de sicarios de un infeliz ciudadano, pues vimos al ministro de Interior y Policía declarar a la prensa que su rol no era la ejecución de esos planes, sino que eso era un problema de los generales de la Policía Nacional y de los ayuntamientos, que ciertamente tienen un nivel de responsabilidad, pero real y efectivamente el precedente pues contradice totalmente esta situación, esta declaración de ese ministro, que por cierto, cuando fue convocado por el Senado de la República, el jefe de la Policía Nacional, hace apenas un año y algo, un año y medio, recuerdo que es la excusa que el ministro actual, el señor Chu Vázquez, a quien estimo y respeto, dio ante todos los medios y ante el propio Senado, era que quien sabía de asuntos de estrategia e implementación de la seguridad ciudadana era su ministerio, era el propio ministro. Obviamente que cuando uno ve a un ministro decir que simplemente no tiene competencia alguna en cuanto a la ejecución, sino en cuanto a la planificación, uno tiene que preguntarse que cómo es posible que diga eso cuando la ley 590-16 de manera expresa consagra y establece que el presidente del Consejo Superior de la Policía Nacional pues es precisamente el ministro de Interior y Policía. El que decide la política, el que decide la ejecución, el jefe de ese órgano que está adscrito a ese Ministerio de Interior y Policía. Y lo peor del caso es el momento en que esto ocurre. Y estamos, vale decir, ante una situación preocupante porque, como muy bien dijo uno de mis compañeros en el anterior comentario, esto no es momento de política. Señores, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Todos los gobiernos de los últimos 20 años, incluyendo el actual, ha sido un total fracaso en materia de seguridad. Todos son responsables en una y otra medida de la situación actual, que a la hora y al final del día es a nosotros que nos está afectando. Es la primera vez que yo recuerde que hay todo un sector prácticamente en un estado de sitio, como es el de Villamella, donde los negocios cierran, las escuelas cierran, precisamente por un enfrentamiento entre bandas, que uno no puede ocultar la realidad. Y la realidad nos toca a nosotros, nos da en la cara, y muy especialmente aquellos que tanto defendían y decían que iba a haber una reforma de la Policía Nacional, a contrapelo de lo que nosotros mismos dijimos, que era simple y llanamente publicidad, porque no se puede hablar de reforma policial haciendo exactamente las mismas cosas que hicieron los gobiernos pasados y que al final fracasaron. Planes de reforma en el sector policial no puede funcionar sin los recursos correspondientes que eleven los niveles y condiciones laborales de quienes desempeñan las funciones de Policía Nacional. No puede haber una verdadera seguridad mientras prácticamente el 50% de la fuerza policial está dedicada a lavar perros de funcionarios y de diplomáticos. No puede haber reforma policial mientras un policía, un raso, lo que gane son 14,000 pesos, que no tenga prácticamente seguridad social. Situación y prácticamente sin instrumentos, sin modernización. Empeorado porque, por la realidad, porque el informe, el reporte emitido por esa tan cacareada Comisión de Reforma Policial
Esas recomendaciones que dio esa comisión, conformada por mucha gente buena, de muy buenas intenciones, muy preparada, no ninguna le han hecho caso. Han hecho exactamente todo lo contrario en la mayoría de los casos. No se habla de aumento salarial, no se habla de incentivos, no se habla de formación en el presupuesto dedicado al instituto policial, tampoco, ni siquiera fue aumentado de manera considerable. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, y esto al margen de la política, señores, porque perdónenme, la política nos está matando. Y es importante que las actuales autoridades comprendan que, obviamente, uno no le puede, en modo alguno, achacar la responsabilidad completa del Estado actual. Ahora, uno tiene que decirles a las presentes autoridades que esta sociedad esperaba soluciones concretas. Soluciones con resultados, no hechos. Porque como el caso de que a mí me duela la cabeza, me den una pastilla y para colmarme el dolor y no me lo calme. Señores, esta sociedad necesita seguridad. Nuestros niños no pueden ir en Villamella a la escuela, pero es solamente el comienzo de una situación que todos, absolutamente todos advertimos. Es una hora propicia. Y ojalá que lo haga el presidente con la convocatoria del Consejo de Defensa. En primer lugar, no es una hora para supuestamente excusar las arbitrariedades y la violación de los derechos humanos. No, medidas concretas, medidas firmes, obviamente respetando los derechos de todos, porque no podemos justificar que al ciudadano común se le maltrate sobre la base de que uno es duro con la delincuencia, pero por lo regular se maltrata al ciudadano trabajador. Y se aprovechan ese tipo de medidas y de ambiente. No es de que para vulnerar los derechos fundamentales de todo el mundo, sino además para acometer todo tipo de actos delincuenciales, de sicariatos, realizados por los cuerpos de seguridad. Que eso no podemos permitirlo. La República Dominicana y esta sociedad está harta de tanto bulto. Quiere y desea y exige a las presentes autoridades que de una vez y por todas tomen las medidas necesarias, inviertan los recursos correspondientes y de por Dios entiendan que no son ellos los importantes. Lo importante es la seguridad del ciudadano que los eligió. Francis.